Esto es Enigma Extremo. Bienvenidos. ¿Qué hay detrás de la muerte? La gran pregunta que nos hacemos los humanos, la gente que vivimos. ¿Qué hay más allá? ¿Todo termina con la muerte o existe una vida después de la muerte? Muchas personas a lo largo del mundo han experimentado experiencias cercanas a la muerte. Ellos han dicho o han descrito, por ejemplo, el famoso túnel de luz, que se supone que es cuando está relacionado un poco con nuestro nacimiento. Eso es lo que muchos expertos nos han explicado. O también está la situación en la que de repente llegamos a un lugar muy agradable y vemos a nuestros familiares que nos hablan, inclusive los vemos bailando, los vemos con otros familiares. O a veces también existe la experiencia donde nos cuentan que estas mismas personas que ven les piden a los que están viajando que regresen al cuerpo, que regresen a este plano físico. También están los que tienen malas experiencias, las experiencias negativas, porque también es cierto, existen personas que han descrito, pues, demonios, han descrito cuestiones muy negativas y regresan bastante asustados. El día de hoy vamos a tratar de vislumbrar todo esto y bueno, pues tenemos un gran invitado que es Alejandro López Matus. Hoy vamos a hablar de los temas de la muerte y el más allá. Estos temas y muchos más el día de hoy en Enigma Extremo, otras realidades. Comenzamos. En este programa hablaremos de la muerte y sus secretos. Cuando morimos todo termina, ¿o acaso hay algo más? ¿Qué es el alma? Existe una fuerza natural que nos hace volver a nacer o reencarnar dependiendo de nuestro nivel evolutivo. Estará en el estudio con nosotros el investigador y escritor, el ingeniero Alejandro López Matus, experto en el tema del más allá. Hablaremos de sus libros, Encuentros con el más allá y realidades ocultas. También abordaremos las experiencias negativas, testimonios y muchos temas más, aquí en Enigma Extremo, otras realidades. Enigma Extremo, otras realidades. Bienvenidos, estamos ya con Alejandro López Matus. Alex, ¿cómo estás? Un placer que estés aquí porque ya tenía muchísimas ganas de invitarte y bueno, pues platicar de todo este tema que es pues el más allá, la muerte. ¿Qué hay más allá de esta frontera que el ser humano siempre ha querido como descubrir y que bueno, pues es algo que hasta nuestros días pues es todavía un enigma, ¿no? Saber todo lo que puede haber después de la muerte o tal vez que ya no haya nada. No sé, tú nos podrás ampliar un poquito acerca de todo esto. Pues gracias por la invitación y además me da mucho gusto y un honor participar en esta primera emisión del programa, ¿no? Así es, la segunda de hecho, pero muy contentos de estar iniciando este proyecto y bueno, pues eres toda ahora sí que una leyenda en este rollo de la, pues, el tema del más allá de la muerte. Te conozco desde hace mucho tiempo y la verdad es que tu semblanza es impresionante, todo lo que has hecho y lo que has investigado acerca de todos estos temas. Y platícanos un poco porque, bueno, la pregunta es la principal. ¿Hay algo más allá de la muerte? Yo estoy seguro de que sí. Sí. Porque yo parto de una premisa que es que el universo tiene muchos miles de millones de años de haber sido creado. La humanidad tiene muchos millones de años existiendo. ¿Y cómo es posible que un ser humano físicamente viva nada más 80 años? Claro. O sea, sería una parte infinitésima de lo que es todo el tiempo, el universo y todo esto. ¿Cómo es posible que aspiremos a que estos 80 años de promedio de vida de un ser humano sea exclusivamente el tiempo de una existencia? Entonces, lógicamente, a mí me parece que esos 80 años efectivamente son un lapso intermedio entre vidas. O sea, yo sí también creo que hay reencarnación o hay encarnaciones diferentes y que tenemos este equipaje, este cuerpo prestado, esta envoltura, por un tiempo, lo regresamos y aparecemos en otro.
o de plano un día ya no regresamos. Si quieres ahorita abordamos esa parte, pero yo sí creo que hay algo más allá. No es posible que se acabe la existencia. Claro. Y además la existencia es algo a lo que no podemos renunciar. No es como la vida física que alguien puede decidir renunciar. Y sí renuncias a estar en el plano físico, pero a la existencia del alma no se puede renunciar. Yo tengo ahí una pregunta interesante. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de la reencarnación, que esa es una cuestión muy interesante. Yo tengo una duda muy grande a ese respecto porque, bueno, yo me imagino que nacen personas y van naciendo muchas más personas. Cada tiempo va creciendo más la población del mundo. No sé si o en otros lugares que tú digas que existen, digamos, no existiría un equilibrio como para que estuvieran reencarnando las mismas personas que se están muriendo. O porque de repente estamos creciendo y... pues, ¿por qué hay personas que reencarnan si se están acabando? O sea, ¿sí me entiendes? Sí, es como una duda así. O sea, ¿cómo puedes sustituir a alguien reencarnando y que no nazcan más personas, ¿no? Porque si reencarnara una persona, seríamos los mismos siempre, ¿no? O sea, la misma cantidad de personas. Es una duda que muchas personas tienen. Acá hay dos cosas, sí. Efectivamente, mira. Hay un cuento de Isaac Asimov que se llama Los Vitanuls. Y justamente habla de que en algún momento la humanidad, las personas que van naciendo, como que ya no tienen ese brillo en los ojos, ya sus miradas son perdidas. Y esto se debía, en la narración evidentemente, a que se acabaron las almas. Okay. Entonces, los Vitanuls quiere decir los humanos sin alma, que empiezan a nacer sin alma, porque la explosión demográfica, la expectativa de vida es mucho mayor, los avances médicos, etcétera, crean una sobrepoblación que rebasa el número de almas existentes. Bueno, desde luego que es una lógica ficticia, claro, pero tiene algo que nos deja de pensar. Entonces, en esta narración empieza a no salvarse la vida de la gente para que sigan muriendo de acuerdo al ritmo natural de antes. Y de esta manera las almas, el inventario de almas, vuelve a poder ocupar esos cuerpos, o muchos cuerpos. Eso por un lado nos hace reflexionar. Pero por el otro, yo creo que así como el universo, el número de almas es infinito. O sea, no puede haber un número determinado de almas, y hay que considerar otra cosa. Si nos ceñimos a esta hipótesis de que hay un más allá, de que hay una existencia más allá, y que todo se trata de una evolución de las almas, quiere decir que un día no vamos a reencarnar, o que hay muchas almas que van evolucionando y ya no regresan. Exacto. O incluso algunos que deciden no regresar, porque se supone que estamos en este plano físico para aprender ciertas cosas que nos ayuden a tener una evolución espiritual y a ir avanzando en los planos superiores hasta llegar a la divinidad o a lo que se considera como la divinidad. Y entonces, pues por obvio, ya no va a haber reencarnados y esas almas ya no ocuparán cuerpos físicos. Pues muy interesante, porque ahorita que te voy a hacer unas preguntas más interesantes cuando regresemos. Vamos a ir a un pequeño cortecito ahorita, pero vamos a platicar. Quiero que ahorita que regresemos platiquemos un poco de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, porque eso, digamos que es, el único testimonio que tenemos de gente que se ha ido. Pero ahorita que regresemos lo platicamos, y pues están aquí en Enigma Extremo. Seguimos con Alejandro López Matos. A mí me parece que esa experiencia donde la gente cercana a la muerte ve como un túnel, ¿no? Se supone que es un túnel y al final hay una luz. Tiene una analogía clarísima con el propio nacimiento físico, donde el bebé, el feto, el producto,
emerge del cuerpo de su mamá y pues también debe haber un túnel y una luz al final del túnel. Entonces, ese significado de que estás yendo a otra vida, o en el caso de un recién nacido, a su nueva vida física, a mí me parece que ya tiene ahí algo de relevante, que no es posible que tanta gente que refiere haber tenido este tipo de experiencias hable de lo mismo, porque además hay elementos comunes: el túnel, la sensación de tranquilidad, Sí. y la visualización de seres queridos. Fíjate que aquí se combina también con otra cosa, que es los viajes astrales. Si bien un viaje astral a veces puede ser provocado, también puede ser involuntario. Y también se habla de que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte tienen un desprendimiento, un viaje astral, y que se ven físicamente su cuerpo ahí, y ven a los médicos, o escuchan conversaciones, en fin, ¿no? Eso no puede ser casualidad, yo creo. Tenemos un amigo conocido en común que es David Rojas, ¿no? Sí, claro. Que habla de haber tenido esa experiencia y platicar cosas que por él haber estado en ese estado de muerte por minutos. Enigma Extremo. Otras realidades. La muerte y el más allá. La muerte es el más grande de los misterios del universo. El hombre siempre se ha preguntado, ¿qué hay más allá? ¿Cuándo morimos y a dónde vamos? ¿Nos encontraremos con nuestros seres queridos? Las experiencias cercanas a la muerte parecen indicar que sí hay un más allá. Personas que han fallecido clínicamente relatan diferentes experiencias, y aunque hay algunos que no han visto nada, la mayoría relata un estado de paz, un túnel de luz y el encontrarse con algún ser querido. Pero también hay quienes relatan sentirse en la oscuridad y tener experiencias negativas. Personas que aseguran quedarse en este plano y observar lo que sucede en su entorno, como estar en una sala de hospital, escuchar y ver a los médicos y contemplar su cuerpo fallecido. Además, otro fenómeno interesante, relacionado a la muerte, es el de los 21 gramos. ¿Acaso es real que nuestra alma tiene este peso y al momento de morir pesamos menos? Por todo esto es que la muerte sigue siendo un enigma extremo. Amigos, seguimos con Alejandro Matus aquí en Enigma Extremo. Y bueno, antes del corte, Alex te estaba comentando que quiero hablar un poquito de esto que es las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Porque pues básicamente ese es el único testimonio que tenemos realmente de personas que se han ido y que han regresado, ¿no? Que además pues hay ciertas condiciones para que una persona pueda regresar, digamos, a la vida, porque está el tema pues obviamente médico, de que si pasas la barrera de los 4 minutos, pues es muy complicado que una persona regrese en completas facultades, ¿no? O sea, puede perder pues la función cerebral y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto, ¿tú qué opinas de todas estas personas? ¿Crees que haya una realidad? Porque muchas cuentan diferentes cosas, ¿no? Sí. A mí me parece que esa experiencia donde la gente cercana a la muerte ve como un túnel, ¿no? Se supone que es un túnel y al final hay una luz. Tiene una analogía clarísima con el propio nacimiento físico, donde el bebé, el feto, el producto, emerge del cuerpo de su mamá, y pues también debe haber un túnel y una luz al final del túnel. Entonces, ese significado de que estás yendo a otra vida, o en el caso de un recién nacido, a su nueva vida física, a mí me parece que ya tiene ahí algo de relevante, que no es posible que tanta gente que refiere haber tenido este tipo de experiencias hable de lo mismo, porque además hay elementos comunes: el túnel, la sensación de tranquilidad, Sí. y la visualización de seres queridos.
Eso es algo que te quería comentar. Bueno, las experiencias que yo he visto, que digamos he investigado, es precisamente las diferencias, ¿no? Las personas que ven el túnel, las personas que ven a sus familiares. Muchas personas comentan que ven a sus familiares bailando, que les sonríen. Inclusive hay personas que dicen que el familiar es quien los hace volver, ¿no? Les dicen, no te puedes venir en este momento. No te toca. No te toca, tienes Regrésate. que volver a hacer algo que te hace falta. Sí. Y también están, porque no lo podemos dejar de un lado, los que han tenido experiencias pues negativas, ¿no? O sea, las personas que han... Pues yo he conocido personas que han dicho, sabes que a mí cuando yo me tocó estar en esta situación de fallecer, conozco 2 personas que me han contado algo interesante. Una me decía que escuchaba como demonios y que no le gustó la experiencia. Ajá. Y otra persona me dijo que era completamente negativo, que era una soledad terrible, que estaba en un lugar muy oscuro y que no podía regresar, ¿no? Que de repente regresó, pero no fue como bonito. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias diferentes. Fíjate que aquí se combina también con otra cosa que es los viajes astrales. Si bien un viaje astral a veces puede ser provocado, también puede ser involuntario. Y también se habla de que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte tienen un desprendimiento, un viaje astral, y que se ven físicamente su cuerpo ahí y ven a los médicos o escuchan conversaciones, en fin, ¿no? Eso no puede ser casualidad, yo creo. Tenemos un amigo conocido en común que es David Rojas, ¿no? Sí, claro. Que habla de haber tenido esa experiencia y platicar cosas que por él haber estado en ese estado de muerte por minutos, pues no tenía forma de escuchar y sin embargo dijo el nombre de un médico y cosas por el estilo. Esto sucede todo el tiempo. Obviamente los muy apegados a la pura ciencia, a los que quieren una explicación científica 100%, dicen que esto es una reacción del cerebro, que cuando se va agotando el flujo sanguíneo empieza a tener este tipo de alucinaciones, pero la gente antes de su muerte, sin tener una experiencia cercana a la muerte, la gente cuando muere, muchos dicen que ven seres queridos que los están esperando, los están recibiendo. Y antes de morir, ¿no? Antes, sí, o sea, no están, claro. No están ni en coma ni en nada. No, sí. Están enfermos en un lecho. Yo acabo de tener una experiencia, así, ¿no? Fíjate, muy curiosa, ahorita que estás comentando eso, con un familiar mío que acaba de fallecer hace unos meses, y ella me comentó, un día me dice, es que vi a tal persona y ya hablé con él y estoy tranquila, y ya me puedo morir en paz, ¿no? Esa es una situación muy interesante. Yo mismo te puedo decir que tuve una experiencia, pero yo no vi nada. Yo soy una de las personas que no vio nada, ¿no? O sea, yo tuve una broncoaspiración en una operación de vesícula. Y estuve 3 minutos fuera, según lo que me decían los médicos, pero no vi nada. Por eso me interesa mucho el tema también, ¿no? Entonces, te digo esas 2 experiencias, y sí he sabido de personas que describen de pronto, pues que hablan con seres queridos y antes de morir, ¿no? Y es muy, muy frecuente el hecho de que te digan que algún familiar le diga, espérate, no te toca, regrésate, aún tienes mucho por hacer, bla, bla, bla. Hay gente que ve ángeles antes de morir, no nada más seres queridos. Hay muchos videos en la red donde se ven personas que dicen, mira, ¿no? Y están ya en las últimas, mira. Y ahí hay lo que ellos interpretan como un ángel o incluso como un demonio. Sí, es muy evidente, ¿no? De repente lo que pasa con estas personas que les pasa esto, de repente ven cosas, también a la muerte puede ser, ven ángeles, ¿no? O sea, no lo sé, inclusive tú dices, hay videos donde están pues como viendo algo y están a punto de morir, ¿no? Uh-huh. Y también está esta cuestión de la mejoría intempestiva. No sé si te ha pasado, digo, yo lo he vivido muchísimo últimamente con familiares que han fallecido. Uh-huh. De repente están muy mal, muy graves, que están hasta inconscientes, en estado casi de coma. De repente despiertan y haz de cuenta que están como
y es el día que se mueren. Es así. Eso es impresionante, es como esa mejoría, el umbral, que a mí me explicaba un doctor que es porque se activan procesos de alerta y como el cuerpo ya sabe que ya se va, entra adrenalina y muchas cosas, ¿no? Pero puede ser que también haya una cuestión pues sobrenatural con esto, ¿crees que...? 100%, yo sí creo que existe eso, que hay avisos y que los vamos a sentir tarde o temprano. A lo mejor muchas personas, como van muriendo, pues ya no tienen oportunidad de platicarlo, pero aquellos que regresan de una experiencia cercana a la muerte lo hablan y hablan de lo mismo. Entonces yo creo que sí hay algo que nos acerca a la muerte y a esa posibilidad de ver al más allá. Y ahorita que regresemos, porque vamos a ir a un cortecito, te quiero preguntar algo muy interesante, que es el peso del alma, estos supuestos 21 gramos, que es una de las preguntas que también nos han hecho muchísimo. Pero yo creo que ahorita que regresemos vamos a ampliar esto porque es muy, muy interesante. Entonces, no se vayan, amigos, estamos con Alejandro y regresamos aquí a Enigma Extremo. ¿Y qué tan cierto es esto de que el cuerpo deja de pesar? O sea, ¿tú has tenido evidencia o existen evidencias de que el cuerpo deje de pesar 21 gramos? Hay muchos experimentos que han derivado en que efectivamente hay un peso específico del alma, pero si comprendemos cómo están constituidos nuestros cuerpos de existencia, podríamos entender mejor que sí efectivamente puede haber un componente físico que tiene un peso y que al ascender a otro nivel, pues deja de pesar en el cuerpo físico. Sí me gustaría, por ejemplo, hablar un poco de lo que es los planos de existencia. Entonces hay planos que son temporales, que son el cuerpo denso, cuerpo físico, cuerpo material. Está el doble etérico, es una imagen nuestra en el éter. Es el doble etérico y es una imagen perfecta de nosotros, pero ya tiene una densidad menor que el cuerpo físico. ¿Qué significa? Que al morir, cuando pasas a este plano, te llevas esa partecita del cuerpo, por eso ya no pesa en el físico. Y luego está el plano astral, que ahí radican las emociones. Entonces, asciendes a ese nivel y ya, por analogía se puede decir que volteas para abajo, pero realmente no es una cosa vertical, sino que volteas y ves, ahí estás dejando tu cuerpo físico, estás dejando tu doble etérico, estás en el astral, y en ese plano astral es donde se decide si regresas o no regresas. Enigma Extremo, otras realidades. Explorar lo que pasa después de la muerte ha sido tema para libros y programas de televisión y por supuesto un tema llevado al cine. La expiación de los pecados como tema central ha sido propuesto en trabajos como Línea Mortal, Flatliners de Joel Schumacher, donde Nelson, un estudiante avanzado de medicina, en su posgrado intenta descubrir los secretos de la vida y la muerte, interpretado por Kiefer Sutherland. Él necesita la ayuda de sus compañeros de clase con un experimento diseñado para proteger el cerebro bajando la temperatura y decide quitarse la vida para que sus compañeros lo resuciten. Su experimento resulta en un éxito total, que los lleva a entrar en un mundo desconocido, el terreno de Dios. Julia Roberts, Kevin Bacon, Oliver Platt y William Baldwin completan el reparto. Esta película ha sido una de las mejores que ha tocado el tema de la muerte y que considera los cientos de relatos de personas que hablan de haber vivido experiencias distintas al volver después de morir por varios minutos. Pero no solo Flatliners ha tocado el tema de la muerte, estas son algunas otras películas que también lo han abordado. El cielo puede esperar con Warren Beatty. Un famoso deportista es llamado a la muerte, sin embargo su muerte es un error y al regresar, reencarna en un magnate millonario. En esta película se toca el tema de la reencarnación. La sombra del amor. En esta película, se habla del alma en pena,
ya que muere trágicamente y no puede descansar hasta resolver su asesinato. Sin duda, estos temas son muy interesantes, el tema, como ven, de la muerte y el más allá. Y bueno, seguramente ustedes con sus familiares han tenido estas experiencias. ¿Ustedes creen en la muerte y en la vida más allá de la muerte? ¿Creen que no existe la vida? Háganoslo saber. Las experiencias que ustedes hayan tenido con sus familiares, con sus papás, con su mamá, con sus abuelos. Los abuelos tienen muchas cosas que contarnos a veces, muchas historias. Entonces, si pueden hacernos llegar estos videos, este material, con muchísimo gusto los vamos a presentar en este programa que es Enigma Extremo. Ustedes platíquenos estas experiencias y los vamos a invitar al programa. También pueden hacernos llegar todo este material a nuestras redes sociales. Ya tenemos la primera, que es Facebook, en donde ustedes encontrarán así tal cual Enigma Extremo. Ahí nos pueden enviar todo este material que con gusto lo vamos a revisar y obviamente los mejores siempre los vamos a presentar en el programa y además los vamos a invitar a ustedes a que participen, a que nos cuenten todas estas experiencias y pues vamos a entre todos analizar estos temas que sin duda son muy interesantes. Todo esto aquí en Enigma Extremo. Mándenos su material. Regresamos, amigos de Enigma Extremo. Estamos con Alejandro López Matus hablando de este tema muy interesante que es el más allá y la muerte. Antes del corte te preguntaba, Alex, que bueno, mucha gente nos pregunta y también está como muy interesada en el peso, este famoso peso del alma, que son los famosos 21 gramos, ¿no? Inclusive hay una muy buena película de Alejandro González Iñárritu que habla sobre esto. ¿Y qué tan cierto es esto de que el cuerpo deja de pesar? O sea, ¿tú has tenido evidencia o existen evidencias de que el cuerpo deje de pesar 21 gramos? Hay muchos experimentos que han derivado en que efectivamente hay un peso específico del alma, pero si comprendemos cómo están constituidos nuestros cuerpos de existencia, podríamos entender mejor que sí efectivamente puede haber un componente físico que tiene un peso y que al ascender a otro nivel, pues deja de pesar en el cuerpo físico. Sí me gustaría, por ejemplo, hablar un poco de lo que es los planos de existencia. Entonces hay planos que son temporales, que son el cuerpo denso, cuerpo físico, cuerpo material. Está el doble etérico, es una imagen nuestra en el éter. Es el doble etérico y es una imagen perfecta de nosotros, pero ya tiene una densidad menor que el cuerpo físico. ¿Qué significa? Que al morir, cuando pasas a este plano, te llevas esa partecita del cuerpo, por eso ya no pesa en el físico. Y luego está el plano astral, que ahí radican las emociones. Entonces, asciendes a ese nivel y ya, por analogía se puede decir que volteas para abajo, pero realmente no es una cosa vertical, sino que volteas y ves, ahí estás dejando tu cuerpo físico, estás dejando tu doble etérico, estás en el astral y en ese plano astral es donde se decide si regresas o no regresas. Porque ahí se dice también que hay maestros que no que te enjuicien, pero sí que te obligan a reflexionar si vale la pena que sigas ascendiendo, si vale la pena que regreses o qué va a pasar, ¿no? Y luego están los planos atemporales, que ya son el mental, el mental superior, el crístico, búdico, o como sea, donde ya están los seres iluminados que han existido en la humanidad, los Cristos, los Budas, todos ellos. Y finalmente la chispa divina, que es donde está el ser supremo, Dios, arquitecto, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, la muerte es evitable cuando estás todavía moviéndote en estos planos temporales. Una vez que trasciendes, ya no, ese cuerpo físico ya no tiene esperanza. Pero sí, hay un libro que ahorita no recuerdo exactamente el título, pero es algo así como Morir es vivir, de la angelóloga Lucy Aspra, que justamente habla de cómo este pedazo de materia
asciende y por eso deja de pesar en el cuerpo físico, ¿sí? Sí. Existe esto de los 21 gramos. Y en cuanto que si hay una existencia posterior, yo diría, ¿por qué a lo largo de los miles de años de las diferentes civilizaciones, todas hablan de un Mictlán, de un Valhalla, de lugares donde los espíritus, más bien las almas, trascienden? ¿Por qué todos hablan de lo mismo? Pues no puede ser algo inventado 100%, ¿no? Entonces, yo sí estoy seguro y que muchos que se quedan perdidos en estos planos, que no saben cómo ascender o que no saben cómo regresar o ya no tienen oportunidad, son los que eventualmente se les dice almas en pena o fantasmas, ¿no? Claro. Que no, están atorados y no pueden subir. Porque se dice que cuando ves el túnel y te ves obligado a transitar por él, y si no lo haces a tiempo, después te va a costar trabajo identificarlo nuevamente para volver a llegar a esa luz. Qué interesante, porque fíjate que hablando de estas cuestiones, ya para cerrar con esto, hay una película muy interesante que a mí me gustó mucho que se llama Flatliners, esta de línea mortal. Que de hecho ya hubo una segunda versión, pero Muy la primera, mala. primera era la buena. Exactamente, la de Kiefer Sutherland, ¿Sí? Julia Roberts y bueno, salen varios Kevin Bacon actores, y Kevin no sé qué, Bacon, ¿no? ¿no? Muy buena película porque esta película habla precisamente de un experimento de tratar de ir a ver qué pasaba, precisamente la pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy, Sí. y ver qué sucedía. La película es muy interesante porque de alguna forma ellos transgreden el proceso natural de morir, van e investigan la muerte y pues se encuentran con la disyuntiva de que ahora tienen que enfrentar a sus karmas, ¿no? Sus karmas, a resolver esas cosas. Exactamente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que la gente que está tratando de hacer esto, de investigar, puede tener esta sensación de que puede regresar con estos problemas de que se encuentren con su karma? No estaría seguro. Yo creo que realmente somos, o nuestras almas, son más libres de lo que creemos. Okay. Yo creo que las leyes, las reglas las inventa el humano y se trata de ceñir o no la respeta. Pero no eso de que, o sea, no hay castigos, no hay cosas como lo que ciertas religiones insisten en imponer, solo para manejar a la gente, para hacer que les obedezcan, que les den dinero. Pero yo creo que es más libre, nuestro espíritu, nuestra alma es más libre que para estar pagando karmas. De que existe el karma, sin duda, eso sí, pero el karma no es un castigo, el karma es un reflejo de lo que hiciste bien o mal. Pues todos estos temas muy interesantes, amigos. La verdad es que estoy muy a gusto aquí platicando con Alejandro. Pero pues vamos a un cortecito, Alejandro, y ahorita que regresemos, ¿qué te parece si nos platicas un poco de tu libro y de algunas cositas más para cerrar este tema del más allá, que es muy interesante? Y bueno, pues no se vayan, amigos, están con gusto aquí en Enigma Extremo. Regresamos. Enigma Extremo, otras realidades. Sondeo de opinión. ¿Cree usted en el más allá? Sí. ¿Por qué? Bueno, creo que pues todos tenemos una etapa en la vida. Tanto está la terrenal, la física, pero sí creo en que también cuando partimos de aquí vamos a otro lugar, ¿no? Por así decirlo. Ajá, entonces sí. ¿Cree usted que existe el más allá? Sí, siento que hay algo más allá de la muerte, porque cuando dicen que ves la luz, yo digo que es que trasciendes a tu otra vida. Entonces naces, por eso dicen muchas veces que la reencarnación y los niños empiezan a hablar en sus vidas pasadas. Buenas noches, ¿ustedes creen en el más allá? Sí. Sí, podría decir que sí. ¿Por qué?
porque creo que tiene que existir algo aparte de nosotros en este universo. ¿Qué opina de las personas que han contado verse en una sala de operaciones después de que fallecen o en un hospital y que además relatan lo que están hablando los médicos y clínicamente han sido declarados pues fallecidos? Wow, eso sí he escuchado de esa experiencia, y yo siento que sí es algo muy fuerte. Sí creo en eso de las personas, de que cuando lo están abriendo, lo están operando, están obviamente anestesiadas y se ve, ¿no? Se ve lo que está pasando, ¿no? En el plano terrenal. ¿Qué opina de las personas que relatan haber visto cosas después de morir? Pues es que cuando uno muere, sí, yo siento que el cerebro se le va el oxígeno poco a poco y se va muriendo, y en ese transcurso ven alucinaciones, ven cosas ya sea de su religión o cosas así de que dicen que ven una luz al final del túnel o que van siguiendo una luz, pero yo siento que es cuando el cerebro va muriendo. O sea, ¿y cómo explicaría usted los cientos de relatos de personas que cuentan las mismas cosas, que ven una luz al final del túnel, que ven un familiar que falleció, que los recibe, o simple y sencillamente pues tienen se ven cuando están muertos en las salas de operaciones? ¿Qué piensa usted de esos relatos? Pues por eso es que cuando va muriendo el cerebro, o le falta el oxígeno y sufren esas alucinaciones, y ya si no se mueren, despiertan y recuerdan las alucinaciones que vieron. ¿Qué opinan de las personas que relatan haberse visto fallecidas en hospitales y que los declaran clínicamente muertos, y que cuentan o que dicen haberse visto o que han visto cosas después de morir? Justamente el otro día estamos viendo videos así de gente que decía que había muerto, que clínicamente había muerto, y después contabas que habían visto, por ejemplo, una luz blanca al final de un túnel, y contaban cosas que coincidían mucho entre las personas que habían vivido lo mismo. Claro, y entre esas personas no tenían nada que ver, entonces como que coincidían bastantes cosas. Y las historias. Sí. ¿Has tenido alguna experiencia con fantasmas o has sabido de alguien que haya visto fantasmas? En lo personal no he tenido una experiencia con fantasmas. Sí me gustaría, la verdad, tener una experiencia con fantasma, verlo o algo. Sí conozco a personas que dicen haber tenido experiencias con fantasmas, unas a verlo, otros escuchado, otros que escuchan ruidos, pero yo en lo personal pues nunca he tenido esa experiencia. Sí me gustaría tener esa experiencia pues fantasmagórica, por decirlo así. ¿Usted ha vivido alguna historia de fantasmas o conoce a alguien que haya vivido alguna historia de fantasmas? Sí, conozco una, ahí por donde vivo, se aparece una niña, la cual murió pues accidentalmente, la mató un tráiler y se aparece siempre que atravesándose, o sea, camina y vivo yo en una curva exactamente, y los carros se estampan contra la curva. Algunos se llegan a morir, otros sobreviven, o el carro da vuelta y pues ya. Sí, pero sí me ha tocado verla. Amigos de Enigma Extremo, regresamos con Alejandro y pues quiero que me platiques un poquito de los libros que traes, de lo que has publicado, y pues adelante, platícanos, Alex, porque están muy interesantes sus libros. Fíjate que yo tradicionalmente había sido muy escéptico con relación a estos temas. Sí. Pero también me apasionaba. Yo siempre decía, ¿por qué otras personas tienen experiencias paranormales y yo no? A mí me gustaría. Por lo tanto, si no las había vivido, seguía yo siendo escéptico. Y así crecí viendo películas de terror, de temas paranormales, de ciencia ficción y todo esto, que eran como una ilusión, ¿no? Decía yo, qué padre está todo esto y a mí cómo me gustaría experimentarlo. Pero ten cuidado con lo que pides. Una vez empezamos a tener experiencias personales y en familia. Y estas experiencias en la casa de ustedes pues eran de diferente índole, ruidos,
sombras, olores, eventos que afectaban la electricidad de la casa, un aparato, en fin. De tal manera que empecé a registrar, porque yo me reunía con amigos por diferentes situaciones, nada que ver con esto, pero les platicaba y ellos me decían, oye, ¿y ahora qué pasó esta semana? No, pues que ahora pasó eso y que olió así, que no sé qué, ¿no? De tal manera que yo empecé a apuntar, porque luego se te olvidan las cosas. Entonces, día tal, pasó tal cosa, ¿no? Y así pasaba otra cosa, la registra. A lo largo del tiempo, pues se fueron generando una lista, se generó una lista grande de eventos, y uno de mis hijos me sugirió, ¿por qué no haces un libro con todo esto que está escrito? En ese momento se me hacía como una ilusión, así, ay, ¿cómo crees que yo voy a...? Yo ya escribí un libro a los 17 años, un cuento, que obviamente tiene que ver con cosas paranormales como a mí me gustaría verlas. Y empecé a registrar esto, le di forma, la envié a una editorial y me la aceptaron de volada. Y de ahí resultó este libro que se llama Realidades Ocultas. ¿Por qué le llamé así? Porque yo digo, alrededor de nosotros hay una serie de sucesos que a veces no tenemos la capacidad de ver, de percibir. Estamos cerrados, nuestra mente está cerrada y no percibimos ciertas cosas, pero ahí están. Entonces son realidades que están ocultas. Desde luego ni podemos renunciar a estos hechos. ¿Por qué? Porque existen y porque así son. Claro. En este libro, que afortunadamente tuvo buena acogida, ya tiene muchos años, tuvo muy buena acogida, narro todo el proceso desde que empezaron a generarse los sucesos, y después tuve la suerte de conocer a un vidente que nos fue a ayudar a la casa, y entonces él nos dio una serie de explicaciones. Que había niños huérfanos que habían muerto en un orfanato, que no sabían que estaban muertos, y que habitantes anteriores en mi casa visitaron el orfanato y se los llevaron a la casa. Y entonces estos se manifestaban. Aunado a que particularmente este hijo mío mayor le gustaba y lo invitaba al fantasma, le decía, a ver, y tócame la ventana y cosas por el estilo. Entonces, bueno, de todo esto nos fuimos enterando gracias al vidente. Sí. Y bueno, yo lo plasmé ahí, nada más googleenlo y lo encuentran. Y luego yo he tenido experiencias de viajes astrales. Okay. Y con base en eso también se me ocurrió escribir. Esto ya es una novela basada en gente real, y este es más nuevo. Claro. Y aquí sí le di forma de novela, pero son hechos de viajes astrales. Pues por eso se llama Encuentros en el Más Allá. Te voy a tener que invitar una próxima vez para que platiquemos a profundidad de los libros, pero bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado en esta súper plática de estos temas que a mí me apasionan mucho, y esperamos que regreses una segunda ocasión, porque tenemos muchos otros temas que platicar contigo. Y bueno, amigos, pues esto fue Enigma Extremo. Gracias, Alejandro Matos, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos la próxima. A sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Las vías de comunicación para contactar con Enigma Extremo son: en Facebook, /Enigma Extremo; en Instagram, @Enigma Extremo; en X, @Enigma Extremo; buzón, Enigma Extremo. Hola amigos de Enigma Extremo. Me gustaría que tocaran el tema de los aluches y nahuales, ya que lo encuentro bastante interesante. Hola amigos de Enigma Extremo, soy Brenda. Me gustaría que tocaran el tema de Jacobo Greenberg y su desaparición. Gracias. Hola, soy Magdalena. Amigos de Enigma Extremo, me gustaría que hablaran del tema de los abducidos. Gracias. Hola amigos de Enigma Extremo, soy Mike. Me gusta mucho su programa y quería saber si podían hablar de Drácula. Saludos. Hola, soy Omar y me gustaría que hablen de las brujas de Salem. Hola amigos de Enigma Extremo, soy Juan López. ¿Me podrían tocar el tema de los Skinwalkers? Hola, soy Melissa y quisiera que hablaran sobre el caso Roswell, por favor.
Hola amigos de Enigma Extremo, me gustaría que tocaran el tema de lugares donde nos recomienden para ir a ver avistamientos donde es probable que los podamos ver. Gracias. De ovnis. Hola, soy Alexis, amigos de Enigma Extremo. ¿Podrían hablar de los zombies y la magia vudú? Hola amigos de Enigma Extremo, soy Zaida y me encantaría que tocaran el tema sobre Área 51. Se me hace muy interesante. Hola amigos de Enigma Extremo, soy Rosario, me gusta mucho su programa y me gustaría saber si pueden hablar de El Charro Negro. Enigma Extremo, otras realidades.